Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 10 de septiembre de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Helga, se espera que las Naciones Unidas convoquen una sesión de emergencia en la Asamblea General para debatir y acabar con la política genocida del régimen de Netanyahu contra los palestinos. La mayor parte del mundo reconoce que se trata de un genocidio, pero Israel ha demostrado una vez más su desprecio por el derecho internacional con los ataques aéreos contra los funcionarios de Hamas en Doha, Qatar, el día de ayer. La respuesta que tuviste fue decir que si Trump no condena esto, estamos en la ley de la selva. Bueno, no lo condenó exactamente, pero ¿dirías que este último ataque de Israel puede haber ido demasiado lejos? Bueno, obviamente, esta no es la primera vez que Israel decide asesinar a líderes de otros países en otros países, violando así flagrantemente el derecho internacional y cometiendo terrorismo de Estado. Pero este caso está particularmente lleno de implicaciones porque fue contra los mismos líderes de Hamas que supuestamente negociaban la liberación de los rehenes israelíes y otras posibles cuestiones en torno a la terrible situación de Gaza. Qatar fue probablemente un país que albergó muchas negociaciones similares en el pasado y le agradecieron por ese papel con un ataque de un avión o misil israelí o lo que fuera. Por lo tanto, creo que el papel de Qatar como mediador está ahora en peligro porque ¿por qué continuar con esto? Si eso es lo que se está cosechando. Por eso mi respuesta inmediata fue que si el presidente Trump no solo se distancia, sino que toma medidas para evitar que esto se repita, es la ley de la selva, algo en lo que ya hemos avanzado mucho, dado que hubo negociaciones con Irán y en medio de ellas Israel atacó a Irán y poco después Estados Unidos hizo lo mismo. Esto ya ha puesto en peligro la confianza, la diplomacia. ¿En qué se puede confiar si eso es lo que está sucediendo? Pero ahora, si se bombardean negociaciones tan delicadas y trascendentales como las de Qatar, y si Estados Unidos lo respalda, eso significaría el fin de cualquier comportamiento civilizado en las relaciones internacionales. Ahora bien, las circunstancias aún son un poco confusas. Primero, creo que la Casa Blanca dijo que fueron informados, luego que informaron a Qatar, pero luego el gobierno de Qatar dijo que solo recibieron la advertencia 10 minutos después del ataque. Según las diferentes interpretaciones, la Casa Blanca corrigió posteriormente el asunto y afirmó que recibieron el mensaje sobre el ataque israelí demasiado tarde para informar a Qatar a tiempo. Por lo tanto, todo el asunto es muy turbio. Parece que Estados Unidos solo fue informado cuando los misiles ya estaban en el aire y entonces naturalmente fue demasiado tarde. Sin embargo, es responsabilidad de la Casa Blanca, del presidente Trump y el gobierno estadounidense poner fin a esto porque es evidente que Estados Unidos es el único país capaz de hacerlo y hasta ahora no hemos visto nada convincente al respecto. Por lo tanto, en mi opinión, el orden internacional está en peligro
y requiere una intervención absolutamente urgente de la comunidad internacional, porque sin el derecho internacional se tiene la ley de la selva, y si algunos de estos países tienen armas nucleares, imagínense a qué puede llevar eso. Esta semana, la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio aprobó una resolución que acusa a Israel de genocidio y crímenes de guerra. Hay crecientes protestas y fuertes denuncias. El gobierno de España, por ejemplo, está cerrando sus puertos a los envíos a Israel. Incluso Ursula von der Leyen de la Comisión Europea afirma que la CE suspenderá los programas de apoyo bilateral con Israel. Pero la pregunta es, y esto es a lo que te referías al final de tu primera respuesta, ¿qué se puede hacer para detener el genocidio? Esta semana comienza la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Nosotros, el Instituto Schiller, la Coalición Internacional por la Paz y muchas otras organizaciones, estamos desplegados en diversas actividades en el ámbito de la ONU. Estamos organizando manifestaciones, otros están haciendo lo mismo. Estamos intentando hablar con el mayor número posible de misiones en la ONU. Existe un esfuerzo conjunto para lograr la resolución 377 de la ONU, denominada Unidos por la Paz, que se definió por primera vez en 1950. Básicamente es una disposición mediante la cual se puede llevar el poder de la toma de decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU a la Asamblea General de la ONU si el Consejo de Seguridad no funciona. Y ahora, obviamente, no funciona debido al poder de veto de uno de los 5 miembros permanentes. En ese caso, una mayoría de 2/3 de la Asamblea General de la ONU podría decidir toda una serie de acciones. Francesca Albanese y un grupo de sus colaboradores han elaborado ciertas medidas que deben tomarse, incluyendo un despliegue de la ONU para garantizar el acceso absolutamente irrestricto a todos los cruces fronterizos para asegurar que todos los envíos humanitarios puedan llegar sin ningún obstáculo, y otras medidas humanitarias similares. Pero creo que también se necesitan más medidas. Por ejemplo, enviar a los cascos azules de la ONU, porque si se intenta enviar un grupo más numeroso a la región, se terminaría en una guerra contra Israel y Estados Unidos. Así que obviamente eso no funciona. Pero si se contara con un gran contingente de cascos azules que representara a la mayoría de los países del mundo que condenan este genocidio, quedaría claro. Y eso, con suerte, tendría un impacto en la conciencia de una parte cada vez mayor de la población israelí que está llevando a cabo manifestaciones para poner fin a la guerra. También han condenado este ataque contra Qatar, alegando que pone en peligro inmediato la vida de los rehenes, quienes podrían ya haber sufrido algunas consecuencias. Así que creo que se necesitan numerosas medidas, incluyendo restringir temporalmente cualquier comercio con Israel, posiblemente privándolo de su puesto en las Naciones Unidas temporalmente debido a este genocidio. Pero deben tomarse medidas para detenerlo, porque ahora es una catástrofe total para los palestinos. Son ellos quienes están siendo aniquilados en un holocausto. Pero en realidad es toda la civilización humana la que está siendo juzgada, porque si no podemos detener un genocidio que está ocurriendo ante los ojos del mundo, significará que nos vamos a derrumbar como civilización. Demostraremos ser tan brutales que no podemos defender ni remotamente el derecho internacional.
Así que si les preocupa la situación, pónganse en contacto con nosotros, con el Instituto Schiller, con la Coalición Internacional por la Paz. Nos reunimos todos los viernes para debatir la situación y escuchar a los principales expertos de Oriente Medio y otras zonas. Así que únanse a la lucha porque necesitamos tener una voz internacional lo suficientemente fuerte como para tener un impacto. Acabamos de recibir un mensaje de Steve Keller, uno de nuestros contactos, que dice: Turquía también está poniendo fin a toda la ayuda relacionada con Israel. Ahora bien, en términos generales, el Instituto Schiller está difundiendo una declaración como seguimiento de los acontecimientos de la semana pasada en Eurasia con la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro Económico Oriental en Vladivostok, etc. Se trata de establecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, algo que tú has apoyado durante algún tiempo. La declaración está disponible en la página del Instituto Schiller. Las naciones de Occidente deben cooperar con el nuevo orden económico mundial. Algunas personas preguntaron sobre esto, dijeron: ¿qué debemos pedirles a nuestros funcionarios electos? ¿Qué deben hacer para que Occidente se integre y coopere con este nuevo orden? Es muy sencillo. Creo que bastaría con que los parlamentarios o funcionarios gubernamentales hicieran declaraciones celebrando la formación del BRICS y de la OCS y su anuncio de que quieren establecer un orden económico mundial justo. Esto se debe a que los principales medios de comunicación han tergiversado por completo la situación. Dicen que se trata de las autocracias contra las democracias, de que esto es una amenaza para Occidente. Nada de eso. Todos los países que se unieron con el BRICS en Brasil y recientemente en Tianjin, China, con la OCS, han declarado reiterada y enérgicamente que no es un bloque contra la OTAN ni contra Occidente. Está abierto a la cooperación con cualquier país que desee hacerlo. Dado que esto representa una reacción contra muchos factores, pero contra 500 años de colonialismo, los países del sur global, por primera vez, gracias al auge de China, tienen la oportunidad de superar su condición neocolonial y la perspectiva de convertirse en países de ingresos medios en un periodo relativamente corto mediante la industrialización, dejando de exportar las materias primas y estableciendo la cadena de valor en su propio país, creando así la riqueza y haciendo la vida más llevadera para su población. Para ello necesitan la cooperación, la ciencia y tecnología, los conocimientos técnicos, los bienes de capital, las máquinas, herramienta e infraestructura. Creo que lo mejor sería que, en lugar de intentar suprimir esto, los países occidentales de Europa y Estados Unidos dijeran que es positivo que termine el colonialismo, que tienen la responsabilidad histórica de hacer justicia a estos países y que desean cooperar para ayudarlos a lograr lo que desean. Esto sentaría las bases para resolver todos los problemas del planeta. Y no lo digo a la ligera, sé con certeza que los habitantes de Brasil, Indonesia, India, Egipto, Sudáfrica y muchos otros países, China, por supuesto, incluso Rusia, le darían la bienvenida a este cambio. Simplemente significaría abandonar la arrogancia neocolonial de que vivimos en un jardín y que el resto del mundo, que es una jungla, no debe crecer en él. Esto lo dijo Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea. Ahora bien, ese jardín no luce tan bien
si se observa lo que está sucediendo en Francia, entre otros lugares. Pero creo que esta arrogancia debe cesar y debemos reconocer que los países de la mayoría global tienen una razón legítima para exigir la igualdad de derechos y una perspectiva de desarrollo. Deberíamos organizar a una mayoría de personas que lo apoyen. Así que pídanle a sus parlamentarios, congresistas, asambleístas, que hagan tales declaraciones en nombre de su partido, facción o como individuos. Creo que necesitamos un debate así y no debemos desaprovechar esta oportunidad histórica. Pueden usar la declaración que está disponible en la página del Instituto Schiller. Así que estamos escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Helga, mencionaste la votación en Francia. Creo que fue bastante impactante la moción de censura. Esta es, creo, la cuarta vez en 2 años que el primer ministro francés es destituido. François Bayrou está fuera, pero Macron parece mantenerse fiel a la misma política que culminó con la moción de censura, es decir, prepararse para la guerra con Rusia y aplicar medidas de austeridad en Francia. Parece que continúa con la misma política que los líderes del llamado E3, Merz en Alemania y Starmer en Inglaterra. ¿Qué opinas de la posibilidad de que lo que ocurrió en Francia se extienda a Alemania? Y por cierto, hubo manifestaciones en las calles, el llamado movimiento Bloquear todo en Francia, y van a continuar hasta que cese la austeridad. ¿Puede ocurrir algo así en Alemania? Sí, creo que no estamos muy lejos de eso, pero la situación en Francia está prácticamente fuera de control. Tanto es así que el gobierno francés está desplegando hoy 80,000 soldados y vehículos blindados adicionales en las calles, anticipando disturbios y el caos. Esto es solo el preludio porque en pocos días habrá una huelga general convocada por los sindicatos. Esto podría paralizar a todo el país. No hay una solución fácil porque lo que ocurrió fue que ayer Bayrou quería recortar el presupuesto por 44,000 millones de euros y eliminar 2 días festivos. Prácticamente los 4 bloques del sistema político se opusieron violentamente. Normalmente, cuando un gobierno cae por estas razones, lo fácil sería devaluar la moneda, pero dado que Francia forma parte del euro, eso no se puede hacer. Por lo tanto, ahora hay un gran debate para avanzar hacia la europeización de la deuda. Obviamente, esto es extremadamente impopular en Alemania, Italia y todos los demás países. Dicen, ¿por qué deberían los contribuyentes alemanes, italianos, los suizos? No, los suizos no, sino los daneses deberían pagar por la militarización en Francia. Así que no veo cómo se pueda resolver fácilmente esta situación. Macron ahora tiene el 17% en las encuestas, lo cual no es precisamente popular. Inmediatamente nombró a su ex ministro de Defensa, Lecornu, un joven de 39 años, quien se supone que continuará con el programa de Bayrou. Es bastante cuestionable si obtendrá el apoyo de la mayoría de la Asamblea Nacional y de la población. En cualquier caso, esto podría ser muy efímero y de duración indefinida. Podríamos ver lo mismo en Alemania, porque aunque la situación alemana hasta ahora ha sido la más controlada del mundo, hablando de las autocracias, creo que podemos afirmar que Alemania es una autocracia, dado el control de los medios de comunicación y muchos otros aspectos.
pero creo que se avecina una explosión bajo la superficie porque la economía alemana está en caída libre. Hay quiebras en todas partes, en las máquinas herramientas, el sector siderúrgico, la industria química, en muchas zonas agrícolas, los viñedos. El país está sufriendo una explosión total y empeorará en las próximas semanas y meses, por lo que podría darse la posibilidad de que entremos en una crisis mucho mayor que la de hace 10 años con la del euro. Existe un debate abierto, incluso en el Parlamento Europeo, sobre la posibilidad de que la UE no sobreviva a esta crisis, ya que la coalición de los dispuestos solo se llama así porque los demás no están dispuestos. El E3 que mencionaste, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Polonia, los países bálticos y los escandinavos. Definitivamente no se trata de los europeos orientales, ni de los Balcanes, ni de los europeos del sur, por lo que la Unión Europea podría desintegrarse. Creo que no sería lamentable, porque creo que todo el argumento de que se necesita una Unión Europea fuerte para estar en una posición sólida frente a otros grandes actores como Estados Unidos, Rusia y China se ha convertido en un hazmerreír desde que von der Leyen se reunió con Trump en Escocia y le entregó toda Europa en bandeja de plata a Trump y sus políticas arancelarias. Ella vendió por completo cualquier interés de Europa y ese es un gran tema de debate. Así pues, si la Unión Europea se disuelve y en su lugar se opta por una Europa de las patrias, se puede trabajar conjuntamente como naciones soberanas con una postura europea común, pero sin una burocracia supranacional. Se podría contar con naciones soberanas fuertes trabajando juntas, lo cual sería mucho mejor que una burocracia desmesurada, increíblemente cara, que consume el dinero de los contribuyentes para nada y que no representa los intereses de los miembros participantes. Creo que nos esperan cambios importantes en un futuro no muy lejano y deberíamos asegurarnos de que se tome la dirección a la soberanía y a los intereses de las personas involucradas, no de una oligarquía. La descripción de Francia que hiciste, el hecho de que hay 80,000 soldados en las calles, nos hace pensar sobre la cuestión de la militarización que se está produciendo en los llamados países transatlánticos. El presidente Trump desplegó a los soldados a las calles de Washington, D.C. y California. Se han producido arrestos masivos en el Reino Unido para intentar frenar las manifestaciones. Se aplica la censura. Tu esposo señaló justo en la época del 11 de septiembre que este tipo de conflictos geopolíticos se utilizan como excusa para tomar medidas policiales drásticas con el fin de imponer la austeridad. ¿Es eso lo que crees que estamos viendo hoy en día? ¿Es parte del plan de las élites intentar salvar a su sistema mediante la militarización? Bueno, si ves los índices de aprobación de estos gobiernos, ya son ínfimos. El gobierno de Merz tiene un 22% en las encuestas, Macron un 17%, Starmer también está en cifras similares. Eso representa menos de una quinta parte de la población que apoya estas políticas. La razón es obvia. Si esta coalición de algunas personas no fueron tan amables y les llamaron la coalición de los sin cerebro, la coalición de los cerebros muertos. Ese es el nombre que prefiere darles Ray McGovern. Y dado que están implementando políticas que realmente ponen en riesgo la existencia de sus naciones, no puedo sino estar de acuerdo.
Si buscan un aumento de la capacidad militar y rearmar a Europa, según von der Leyen, tiene un programa de 800.000 millones de euros para los próximos años. En Alemania, levantaron el freno de la deuda para que no tenga límites para un posible rearme. Todo esto no será suficiente porque ¿para qué sirve? ¿Es contra Rusia? Si Estados Unidos se retracta, algo que Trump parece estar comprometido a hacer a pesar de todas las dificultades, y normaliza la relación con Rusia, la llamada coalición de los dispuestos va a luchar contra Rusia. Eso es completamente absurdo. La satanización de Rusia solo se da en los medios de comunicación y con algunos políticos corruptos que prefieren los intereses del complejo militar industrial en lugar de la seguridad de sus ciudadanos. Por lo tanto, la situación es tal que esta política de armamento solo llevará a una posible guerra, pero no dará lugar a la posibilidad de derrotar a Rusia en una confrontación. Además, todos los militares competentes de muchos países, de Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y otros, afirman que Rusia ganaría nada si atacara a un país europeo. Hoy en día, los medios de comunicación están llenos de esta supuesta incursión accidental o no de drones en Polonia. Eso debe aclararse. El ministro de Defensa ruso declaró inmediatamente que no se dieron órdenes para tal ataque. Hay informes de que estos drones podrían provenir de Ucrania o que podrían haber sido desviados accidentalmente. En cualquier caso, dejando de lado las tonterías que se están creando a partir de este no incidente, creo que lo que argumentan estos militares es que no hay motivo, no hay capacidad. ¿Por qué Rusia, que tiene el país más grande del planeta, 11 usos horarios y más recursos de materias primas de los que pueden desarrollar? Por eso han invitado a otros países a unirse a ellos en el lejano oriente, en Siberia. No necesitan nada de Occidente, ya tienen suficientes problemas para mantener la coherencia de su enorme país con una población de tan solo unos 150 millones de habitantes. Pero está tan escasamente poblada. ¿Por qué querría Rusia hacer eso? Hay muchas razones para decir que Rusia no quería apoderarse de toda Ucrania, pero el que quería negociar un acuerdo ya quedó claro en marzo de 2022 en Estambul. Esto es una historia que no tiene ningún sentido. Quiero decir, la gente es demasiado crédula. Creo que si la gente empezara a usar su propio cerebro y tuviera una mayor memoria que la de un saltamontes, recordaría todas estas cosas que nosotros tenemos en cuenta. Y naturalmente publicamos nuestras publicaciones que ayudan a seguir el rastro de estos acontecimientos. La gente debería dejar de creerse estas narrativas, estos cuentos falsos, porque necesitamos la paz. No hay posible paz sin Europa. Ya es hora de que la cordura vuelva a la política. Helga, tengo que hacerte una pregunta porque me la han hecho varias veces en los últimos 2 días sobre el número de candidatos que han fallecido de Alternativa para Alemania en Renania del Norte-Westfalia. Creo que ya son 7 los fallecidos. Se acercan las elecciones. Esta es una enorme anomalía estadística y, por supuesto, la gente desconfía mucho, dado que hay un gran esfuerzo para intentar prohibir la AfD. Los socialdemócratas y los verdes están detrás de eso. ¿Tienes algún comentario al respecto? Bueno, naturalmente es estadísticamente improbable, pero mientras la propia AfD
no lo convierta en un tema de debate. No quiero alimentar las especulaciones. Es muy posible que haya habido juego sucio, pero no quiero especular sobre algo sobre lo que no tengo datos para discutirlo en un sentido u otro. Si la AfD no lo menciona, no quiero hacer más comentarios al respecto. Dada la reticencia del gobierno alemán a investigar el gasoducto Nord Stream, creo que la gente es escéptica, pero creo que lo que dices es totalmente cierto. Una última pregunta para ti, y esto nos lleva a algo un poco diferente. Parece que debido a la inversión china en África, las naciones del sur global exigen que sus recursos se destinen a su propio desarrollo. Existe un enorme potencial para que Europa, en lugar de aislarse, colabore con China y Rusia en África. Tengo entendido que el Instituto Schiller está elaborando un informe al respecto. ¿Podrías comentar algo sobre este informe? Sí, en nuestra reciente conferencia del Instituto Schiller en Berlín, ya presentamos un borrador del informe que aún se está elaborando para la cooperación tripartita entre China, las naciones europeas y las naciones africanas para la industrialización de África. Con esto se resolvería la crisis de refugiados, porque si ayudamos a las naciones africanas a desarrollarse e industrializarse, sus habitantes no tendrán motivos para abandonar sus países de origen. Por lo tanto, contribuir a ello redundaría en el verdadero interés de Europa. Hay un ejemplo fantástico que sucedió ayer, la gran presa del Renacimiento en Etiopía. Se trata de un proyecto gigantesco que implica varias presas y una cuenca de 172 kilómetros. Proporcionará anualmente 6,000 megawatts de electricidad, no solo para Etiopía, sino también para la exportación a los países vecinos. Por lo tanto, representa un gran cambio en el potencial de Etiopía para industrializarse y desarrollarse como país. El proyecto fue anunciado por el director ejecutivo de la empresa italiana, que fue la firma de ingeniería Crucial, junto con la participación francesa y china. Dijo que se trata de un modelo para el tipo de cooperación entre China, Europa y África, y es una tremenda obra maestra de ingeniería. Algunos medios británicos y otros se han esforzado por afirmar que esto causará un conflicto con Sudán y Egipto por el suministro de agua. La realidad es que el agua no se está desperdiciando, simplemente está llegando un poco más despacio a través de la gestión de esta presa, pero ni una gota menos de agua llega a Sudán y Egipto. Por lo tanto, todos estos argumentos son falsos. Permítanme mencionar otra cosa que considero importante en este contexto. En el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente Xi Jinping emitió la cuarta de sus iniciativas globales, la Iniciativa de Gobernanza Global. Este documento es sumamente importante. Lo leí y analicé, y es un diseño completamente opuesto a la idea de un mundo unipolar con una potencia dominante y todas las demás como colonias. Este diseño permite que todos los países grandes y pequeños participen en un sistema de gobernanza en base a la igualdad, respeto total a la soberanía del otro, no injerencia en los asuntos internos, respeto a los diferentes sistemas sociales, cooperación, no votar sobre nada sin consultar y tener en cuenta los intereses de los países afectados, no modificar las normas contra la voluntad de estos, etcétera. Es un catálogo enorme y me complace mucho decir
que es la formulación muy concreta de lo que he estado pidiendo durante más de 3 años, la nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo, para la cual escribí los 10 principios. La iniciativa de gobernanza global se basa en un debate muy práctico sobre cómo organizar la participación de todos los países en la implementación de lo que expreso en los 10 principios y de lo que otras iniciativas de China han esbozado, como la iniciativa de la Franja y la Ruta y otras similares. Se trata, por lo tanto, de una propuesta muy concreta sobre cómo restablecer el orden en el sistema mundial. Naturalmente incorpora la Carta de la ONU, hace hincapié en la totalidad de la ONU, su carta y otros tratados internacionales existentes, pero añade algo que hasta ahora ha estado completamente ausente, un marco como en la Paz de Westfalia, en Münster y Osnabrück, donde se reunieron durante 4 años para acordar los principios y luego desarrollarlos en detalle. La iniciativa de gobernanza global es un plan para que los representantes de los diferentes países se sienten a la mesa de negociaciones exactamente como en la Paz de Westfalia y resuelvan los problemas de acuerdo con estas propuestas y normas detalladamente. Creo que este sería exactamente el marco para la arquitectura global de seguridad y desarrollo y para la idea de que las naciones occidentales se unan a la mayoría global en la formación de un nuevo sistema. Así que les insto a todos los que escuchan y observan a que presten mucha atención. Estoy absolutamente segura de que los países del sur global estarán totalmente a favor, ya que les otorga la tan ansiada igualdad de derechos en el sistema mundial. Por lo tanto, creo que deberíamos difundir esto ampliamente y debatirlo, ya que es una alternativa para restablecer el orden en el mundo. Supongo que esto formará parte del debate en la llamada de Zoom de la Coalición Internacional por la Paz este viernes. ¿Puedes comentar algo al respecto? Sí, tendremos a varios portavoces del sur global que hablarán de los resultados de la OCS y la iniciativa de gobernanza global. Y por supuesto, contaremos con la presencia de representantes de Oriente Medio, Israel y Palestina, dado que esta es la semana de la Asamblea General de la ONU. Y estoy bastante segura de que también cubriremos principalmente la crisis en Francia, ya que a medida que se desarrollan estas protestas masivas y la huelga general, creo que la situación se pondrá cada vez más tensa. Por lo tanto, la necesidad de cambiar el sistema se hará más evidente y ese es naturalmente el tema del próximo viernes. Y pueden encontrar un enlace en la página del Instituto Schiller. Helga, gracias por acompañarnos hoy. Ha sido muy interesante. La gente tiene que estar al día porque todo avanza muy rápido. Sí, únanse, participen. No es momento de quedarse cruzado de brazos. Gracias.